andar y mi reposo. O sea, incluso cuando no estamos haciendo nada, también nos está escudriñando. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿Cuáles caminos? Todos. Todos son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Antes de que hables, Él ya sabe exactamente lo que vas a decir. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así es como Dios nos escudriña a nosotros. Es escudriñar de una forma perfecta. Pero claro, Dios es Dios, nosotros somos una pulguita ahí, o un poquitín menos. Nosotros no lo podremos escudriñar a Él como nos escudriña a nosotros, porque primero, Él es infinito. ¿Pero qué quiere decir que es infinito? Quiere decir que la palabra de Dios es infinitamente profunda. Y nuestro cerebrito es pequeñito, no lo podemos comprender. Pero de todas formas, Jesús sí dice que tenemos que escudriñar. Y escudriñar incluye todo esto hasta donde tú alcances, hasta donde tú puedas. Vamos a ver lo que dice Jesús, que sí podemos escudriñar. Vamos a Mateo 5. En el versículo 17. Y lo vamos a leer muy despacito, escudriñando, parándonos en cada palabrita, ¿de acuerdo? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, lo primero que podemos mirar aquí y coger con lupa, ¿a qué se refiere a la ley y los profetas? Con el versículo siguiente nos podemos dar clara cuenta que no está hablando en forma genérica. Está hablando de los libros, no de los profetas. No todos los profetas están en la Biblia, ¿verdad? Pero está hablando de esos libros. Cuando dice la ley, se refiere a los 5 libros de Moisés, lo que nosotros llamamos Pentateuco y que los judíos llaman Torá, que significa instrucción o dirección. Lo que pasa es que está traducido aquí porque está traducido de la Biblia griega. En verdad, ley no se dice Torá en hebreo, sino se dice Din. Y los profetas. Pasa que Jesús, cuando Él leía la Biblia, no tenía una Biblia como la nuestra, que es un solo libro, sino tenían un montón de rollos. Y estos estaban divididos en 3 secciones. Uno, los 5 libros de Moisés. Es lo que aquí llama ley. O sea, está hablando de los libros, de los rollos. Luego, profetas, donde están todos los libros de los profetas. Y la tercera parte es lo que se conoce como los escritos. En otros lugares del Nuevo Testamento, Jesús dice la ley, los profetas y los salmos. Motivo por qué Él no dice la ley, los profetas y los escritos, sino los salmos, porque todo el mundo estaba de acuerdo en cuáles son los 5 libros de Moisés y todo el mundo estaba de acuerdo en cuáles son los profetas. Pero en los escritos había cierto desacuerdo. Todo el mundo estaba de acuerdo que los salmos son escritura y proverbios también. Pero había algunos libros que quedaban un poco por el aire. Por ejemplo, primero y segundo de Macabeos, que al final, cuando se hizo el canon, un siglo después, esos quedaron por fuera. Para los judíos y para los cristianos. Para los católicos no, ellos sí se quedaron con Macabeos y Tobías y un poco más de libros. Y también, y uno que estaba por quedarse por fuera era Cantar de los Cantares, porque mucha gente decía, Cantar de los Cantares, un libro de poesías, quieres leer poesías, que vas a tu casa y lees poesías, ¿no? Hasta que alguien dijo, es que esto no puedes leer las escrituras como si fuera una novela.
No puedes leer las Escrituras como si fuera un libro de poesías. Las Escrituras son mandamientos, son instrucción. Entonces cuando dijo, si lees Cantar de los Cantares como un ejemplo de cómo Dios ama a su pueblo, entonces lo verás diferente. Entonces al final ese libro quedó allí. Entonces aquí está hablando no de forma genérica, sino específica de esos libros. Y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, porque está hablando de libros completos del Pentateuco, hasta que todo se haya cumplido. Ahora esto es un poco raro porque evidentemente leía las Escrituras en hebreo y en griego ni en español. En griego y en español sí tenemos tildes y jotas, pero en hebreo no existe la jota ni existe la tilde. Entonces, aquí lo que pasa es que lo que está hablando de la jota se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que es la yod. Pasa que cuando Casidoro de la Reina tradujo la Biblia, las jotas en español se pronunciaban como Y. Entonces, él quiso poner yota, que es la yod, que es como en catalán, no sé si habéis visto a veces un apóstrofe, eso es un palito ahí arriba, eso es todo, la letra más pequeña. Así como en la época de Casidoro no se decía Jehová, sino se decía Jehová, el libro de Job, el libro de Jeremías. No pasa que la lengua española ha ido evolucionando. Y tildes, pues en hebreo sí no hay tildes, ¿no? ¿A qué se refiere con la tilde? Se refiere que las letras en hebreo son un poco como las mayúsculas nuestras, son todo como cuadraditas, todo a base de palitos. No es como la letra cursiva que vas escribiendo así, ¿no? Sino que es todo así. Entonces él dice que la tilde se refiere a un pedacito de letra. O sea, él está diciendo que cuando escudriñes las Escrituras, tienes que fijarte no solamente en la letra más pequeña, sino incluso en los pedacitos de letra, ¿no? Porque dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, cualquiera que no escudriñe y no cumpla lo que dice las Escrituras, incluso el más pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, viendo con qué precisión Jesús considera que son las Escrituras, que evidentemente si no lo leemos en hebreo, no podemos fijarnos si hay una tilde o una jota, pero una cosa que sí podemos fijarnos es si hay una palabra más o una palabra menos. Cuando con la Biblia hay una palabra, tienes que pensar, ay, pero ¿por qué está esta palabra aquí? Si repite una historia, ¿para qué nos cuenta la historia dos veces? Si dice una cosa primero y luego dice otra, ¿por qué lo dice primero? En eso sí lo podemos ver cuando leemos en español, ya que no lo leemos en los originales. Entonces ahora vamos a escudriñar una historia que os la sabéis de memoria. Que estaba Adán y Eva y cogieron una manzana, que no era ninguna manzana. Esa historia no la sabemos de memoria. Pero la vamos a escudriñar. Porque no la podemos leer, aunque la hemos escuchado 200 veces y mirado un montón de dibujos animados y visto un montón de películas. Vamos a verlo no como una historia, sino que lo vamos a escudriñar. Entonces, vayámonos a Génesis 2. Génesis 3, mejor dicho. Génesis 3. Y fíjate lo que pasa cuando uno, en vez de escudriñar las Escrituras, las lee como si fuera un cuento bonito. Como si Cantar de los Cantares fuera un libro de poesías. Mira lo que pasa. Y eso es muy importante, porque por hacerlo así es que nos metimos todos en un gran problema. Por no fijarnos en lo que Dios dice. Por no fijarnos palabra por palabra. Mira que en el 3.2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Es cierto?
¿Os acordáis la historia? Luego la leemos para ver si era de... Pero así de memoria, sin hacer trampas, sin mirar antes. ¿Podían comer? Sí. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Eso es lo que dijo Dios? No, eso no dijo Dios. Vamos a ver lo que realmente había dicho Dios. Vamos al 16. Pero empecemos con el 15, para ir escudriñando poco a poco. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Sí. Ahora, no lo leamos tan rápido. Vamos a ir palabra por palabra. Acordaos que Jesús dijo que le tienes que fijar si está la letra más pequeña. ¿Por qué dice Jehová Dios? Y no dice simplemente Jehová y punto. Para que sea muy bonito. Para que sea muy poético. No es por eso. Dios tiene muchos atributos. Y con cada uno de sus nombres refleja un atributo más. Cuando dice Jehová, que realmente no es Jehová, porque el nombre de Dios no lo conoce nadie, ni tan siquiera sabemos 100% seguro que esas 4 letras sean el nombre de Dios, o quizás es un acrónimo. Y la primera letra, sí es la que estamos seguros que es justamente la más pequeña del abecedario, la Yod. Cuando dice Jehová, cuando dice, como dicen los católicos, Yahvé, el atributo que muestra de Dios es la misericordia. Y cuando dice Dios, en el original pone Elohim, que es cuando demuestra la justicia. Entonces, el primer lugar donde aparece Dios es en Génesis 1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué no dice en el principio creó Jehová los cielos y la tierra? Porque primero tiene que ser la justicia y luego la misericordia. No puede haber misericordia sin justicia. Para que exista la misericordia tiene que existir la justicia. Por eso que aparece primero Dios justo, que creó los cielos y la tierra. ¿Y cuándo es el primer lugar en que aparece Jehová, que es misericordia? Aparece en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor, cuando Jehová, Dios, hizo los cielos y la tierra. Aparece el Dios misericordioso después que creara al hombre. Porque ¿quién es el que necesita misericordia? El hombre. Entonces, volvamos al 15. Todo tiene su explicación. Nada es como... es una poesía, es que bonito, vamos a copiar el texto enviado por WhatsApp. No, todo tiene una explicación. Y tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Lo puso? Fíjate, si lo puso, ¿qué quiere decir? Que no estaba, ¿verdad? Entonces, Dios creó a Adán fuera del huerto del Edén y lo puso. Al día siguiente, no, ese mismo día. ¿Por qué no lo pones de una vez donde tiene que estar? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ser desagradecidos. O sea, lo creó fuera y dijo, uy, este lugar tan frío, y luego lo puso dentro y dijo, qué lugar tan maravilloso. ¿Verdad que nosotros apreciamos las bendiciones cuando las perdemos? O apreciamos las bendiciones cuando estás mucho tiempo y luego te llega una bendición, estás muy agradecido. Ahora, el que la ha tenido toda la vida, pues lo da por sentado. Cuando se quita a comer, pues tiene pollo. No me faltaría, ¿no? Mi papá no me va a dar pollo y para comer, ¿o qué? ¿No? Entonces, lo creó fuera y lo puso dentro. Aunque, ojo, a Eva la creó dentro. ¡Qué detalle! Para que lo labrara y lo guardase. Bueno, también es bueno cuando estás escudriñando las Escrituras
tener varias traducciones para poder comparar. Y también hay apps donde puedes encontrar diccionario español-hebreo. Es imposible que lo pusiera para labrar. Y no pone eso, no pone que lo pusiera para labrar, pone para que lo trabajara. No lo puede poner para labrar, ni era un huerto. En la mayoría de las traducciones no pone huerto, son las de español, yo no sé por qué. Es un jardín, porque la palabra gam significa jardín o parque. Pero no podía ser un huerto porque eso de labrar la tierra para comer vino después. Cuando lo castigó, ¿qué le dijo? Y ahora trabajarás con el sudor de tu frente, pues como decía el hermano, para pagar Hacienda, ¿no? No, para comer con lo que te queda, ¿verdad? Pero Adán no tenía que trabajar para la comida, no tenía que labrar para comer. Entonces, en los originales pone, lo puso en el jardín o en el parque del Edén para que lo trabajara, o sea, lo puso de conserje, para que fuera el administrador, no que labrara la tierra. Y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí sí, está claro, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero mira lo que hizo Eva, dice en el 3:3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos ver, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Estaba el árbol en el medio del huerto? Pues seguramente sí, pero ¿para qué dice eso? Ahí es cuando nos volvemos en plan esotérico y empezamos a ver cosas que no son. Si el árbol no estuviera en el medio y estuviera en una esquina, igualmente no puedes comer. El énfasis, ella está desviando el énfasis. Es el que está en el medio. Pues fabuloso, está en el medio. Pero el problema no es que estuviera en el medio. Pero peor aún, después de decir esto, dice, dijo Dios, o sea, cita a Dios. Lo otro es que ella ya le ve una cosa filosófica, sino que cita textualmente a Dios. Dijo Dios, 2 puntos, o sea, copiar y pegar. No comeréis de él ni le tocaréis. ¿Dijo Dios que no lo tocaran? ¿Se lo inventó? Tergiversó la palabra de Dios. Ahora, ¿es una buena idea que no lo tocaran? Mira, si yo fuera Adán, le hubiera dicho, no solamente no lo vamos a tocar, sino que, mira, vamos a construir un muro y lo vamos a poner alrededor del árbol, porque no sea que un día, Dios mío, me quede dormido allí y mientras estoy roncando me cae el fruto en la boca y ya, aquí se acabó todo. Entonces vamos a hacer un muro. Entonces, no tocarlo es una idea maravillosa, pero la convirtió en palabra de Dios. Y eso hacemos mucho nosotros. Tenemos ideas muy bonitas. La idea muy bonita era lo que estaba aquí. Celebrar la Navidad. Vamos a hacer una cajita a los niños y se la vamos... Hombre, eso está muy bien, pero una cajita a los niños. Pero no me vengas con la historia que Jesús dijo y ahora celebraréis mi cumpleaños en el día que no es. No es. Si te lo tomas como que es una buena idea ayudar a esos niños que a lo mejor todos los niños van con juguete por la calle y él está así y no le han dado nada. Pues muy bien, eso se llama amor, ¿no? Pero no podemos convertir las buenas ideas en religión. Amén. Porque muchas veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Es más, luego ya Eva, digamos, como dicen en Colombia, se le va la olla. Dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí la serpiente está haciendo una ambigüedad. Cuando comieron, ¿se murieron? No. ¿Se murieron cuando comieron? Sí. ¿Sí o no? Entonces, empezaron a morirse. Era una ambigüedad. Y la palabra de Dios es muy ambigua. Entonces, sí murieron y no murieron, pero la serpiente, que era astuta, como dice al principio, lo sabía. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y ahí menciona Dios, ya no menciona Jehová Dios. Por varios motivos. Uno, porque ya no está hablando del Dios no va a tener misericordia, le está diciendo la serpiente. Además, la palabra Dios, que originalmente es Elohim, tiene muchos significados. Es muy ambigua. Elohim es el plural de Eloh. Elohim se utiliza para usar como Dios, pero también cuando habla de los Baales y los dioses falsos, también usa Elohim. Cuando habla de jueces justos y gobernantes que hacen justicia, también utiliza Elohim. Y a veces cuando habla de ángeles, también utiliza Elohim. En mi opinión, aquí está hablando, seréis como ángeles, ¿no? Porque más adelante yo creo que eso lo significa. Ahora una cosa, no tenéis que creer todo lo que yo os diga. Hay que escudriñarlo tú mismo. Si todos creyeran, mira, tú hoy crees una cosa y dentro de 10 años, si has escudriñado las Escrituras, crees cosas diferentes. Si hoy crees lo mismo que hace 10 años, ¿sabes lo que quiere decir? Que no has escudriñado las Escrituras. Porque cada vez que las escudriñas dices, anda, esto que llevo tanto tiempo sin entender, por fin lo entiendo. ¡Wow! Ya lo entiendo. Ah, pero entonces aquello que entendía no lo entiendo. ¿Verdad? Entonces, tú tienes que ir evolucionando, ¿no? Tienes que estar pensando y escudriñando. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Ves? Empezó con decir que no lo tocamos y ya vio que era bueno. Entonces y dijo que no lo tocamos. ¿Y qué pasó y lo tocó? ¿Cómo vas a saber si es bueno si nadie ha comido? Si ni tan siquiera lo ha tocado, no sabes si es un coco que toca partirlo, es una papaya que haces así y se te escurre. Entonces, ¿cómo sabe ella que es bueno para comer? Y que era agradable a los ojos. Que muchas veces nosotros vemos cosas que son agradables a los ojos y ya porque es agradable a los ojos decidimos, qué buena idea, lo convertiremos en una regla para los cristianos. Y hay muchas de esas. ¿Os fijáis que en los bautismos todo el mundo va de blanco? Claro, pero dice la Biblia. Cuando te bautices, vístete de blanco. Y si llega uno de negro, no, hermano. Vaya, cámbiese, póngase la túnica. ¿Por qué? Lo dijo Juan el Bautista. ¿Dónde? No tengo ni idea. ¿Verdad? No dice eso. Y por ello cuando lo bautizan, lo echan así para atrás. No le puede decir cuando te hagas así, te agachas debajo del agua, que da igual bautizado, ¿no? Pero nosotros nos montamos toda una serie de buenas ideas que se convierten en una religión y que si lo haces, y si no lo haces, entonces está mal. Bueno, pues vamos atrás donde estábamos, en Génesis 2, dice el 16, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No dijo nada de no tocar, no le dio importancia al lugar donde estaba el árbol. Eso es lo que dijo, pero Eva le hizo un cambio. O Adán, cuando se lo contó a Eva, le hizo un cambio, no sabemos. El 18. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y este es uno de los versículos más mal interpretados que hay en la Biblia. Porque uno siempre lo interpreta como, María, la comida, que tengo hambre. No, este no es lo que pone aquí. Esa ayuda idónea no se refiere a eso porque está mal traducido. Le dice, le haré un opuesto idóneo. Eso es lo que dice. ¿Y por qué dice un opuesto? Pues yo solo os digo lo que más se comenta. Cuando tú tienes a tu pareja y es un opuesto, os miráis cara a cara. Si ella está bien y está en el espíritu y está haciendo las cosas bien, y tú tienes una buena relación con ella, es un poco de un adelanto al cielo. Y ella te cuida las espaldas, es una ayuda idónea. Tú no tienes ojos en el cogote, ¿verdad? Ella puede ver por detrás. Es lo que en el mundo, sin leer las escrituras, llaman intuición femenina. Ahora, tú dices, pero yo también le veo por detrás. No, porque tú no tienes ese don, ¿no? Entonces, es una ayuda idónea,
¿Sabes aquello de que no te fíes de ese hombre, amor mío, no te fíes de ese hombre, no hagas ese negocio, no vayas allí, y al cabo de unos años, y mira que te lo dije, y mira que te lo dije, no, le hubiera hecho caso a mi mujer? ¿Por qué? Porque tiene una intuición, te cuida las espaldas, pero no dice que el hombre le cuida las espaldas, porque el hombre tiene otros dones, los hizo iguales en derechos, pero un hombre ciertamente es más fuerte que una mujer, ¿verdad? Entonces, si están bien, son un equipo perfecto. Ahora, si estás mal y es tu opuesto, es mejor tener el enemigo fuera que dentro. Eso es una peleadera que no se la aguanta nadie, ¿verdad? Puede acabar mal, ¿verdad? Entonces ahí lo que pone es, te haré un opuesto idóneo. Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. ¿Ves cómo no lo puso a trabajar? No le dijo, mañana tienes que comer, así que ve sembrando lechugas o algo porque aquí no hay nada para comer. No lo puso a labrar. Lo puso a hacer de conserje, por así decir. Y tomó lo que Adán llamó para que viese cómo les había de llamar. Lo puso a administrar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Porque en la Biblia los nombres de las cosas son muy importantes. Y en la Biblia las palabras en hebreo están ligadas a ellos. O sea, nosotros podemos decir, si todos nos ponemos de acuerdo y llamamos a la silla mesa y a la mesa silla, entonces comeríamos en la silla, nos sentaríamos en la mesa y todos lo entenderíamos. Pero hay palabras que no podemos hacer eso. Por ejemplo, fotocopiadora. No puedo decir, ven, cocino los huevos fritos en la fotocopiadora. Porque la palabra en sí tiene un significado. Entonces, en hebreo, todas las palabras en sí están ligadas a su función. Y eso es muy importante, no solamente en los animales. Por ejemplo, en hebreo, perro se llama con lev, que quiere decir todo corazón. Un perro es un saco de emociones, ¿verdad? Es todo corazón. Ahora, cuando llegan los nombres de las personas, tú te darás cuenta que los nombres de las personas en la Biblia son su ADN. En el nombre de la persona está todo. Por algo se llamaba Moisés, porque estaban las aguas. Mateo lo dice, llamará su nombre Jesús, porque salvará al mundo, porque es que Jesús en hebreo significa Salvador. Entonces, cuando tú lees el nombre de una persona en la Biblia, ese nombre, ahí sí tienes que escudriñar letra por letra, porque tiene un significado. Puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Imagínate, pero dices, es como las 1001 noches. No, sí lo puso. Si dice que lo puso a todos, se lo puso a todos. Pero ¿cómo? Pero es que él es el único hombre que fue creado directamente por Dios, no nació de una mujer. Tenía un cerebro que no tiene miles de años de pecado, de corrupción genética. Era un hombre súper inteligente, como Dios mismo lo había formado. Por eso que le puso, sin ningún problema, le puso los nombres a todos y se acordaba de todos y estuvo pensando, ¿por qué le llamaré a este de esta manera? Lo llamaré porque tiene esta manera de ser, ¿no? Entonces el Señor Dios hizo caer, y puso a dar nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para dar no se halló ayuda idónea, no se halló la contraparte idónea, la que iba a ser su gran ayuda. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Literalmente no es sueño profundo, sino es un sueño como una anestesia. Y mientras éste dormía, tampoco dice que tomó ninguna costilla. Es que la Reina Valera tiene cosas, si lo buscas en la Biblia textual seguramente está diferente. Dice que tomó un costado, no una costilla, no dice nada de costillas. Tomó un costado y cerró la carne en su lugar. Porque Eva ya existía. O sea, Adán inicialmente era 2 en 1. Ella ya estaba dentro de Adán. Fíjate, por ejemplo, vamos a Génesis 5:1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo.
varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Lo llamó Adán porque estaban los dos en uno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los separa. Le hace un opuesto. ¿Y para qué los separa? Para que se vuelvan a juntar. Siguen siendo uno. Lo dice a continuación, verás tú, dice: y del costado que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Constantemente dice Jehová Dios. Dios es justo y misericordioso porque está creando al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Bueno, varona en español no existe esa palabra, ¿no? O sea, básicamente dijo mujer. Lo que pasa es que el traductor aquí está diciendo que era muy parecido porque en hebreo Isha es mujer, Ish es hombre. Entonces, hay solamente una diferencia de una letra, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ves? Ellos eran uno, los dividió para que se volvieran a juntar y fueran otra vez una sola carne. Ahora, cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, lo está diciendo físicamente, que no es buena idea que se quede a vivir con los papás. Lo que está diciendo no es que abandones a tus padres, porque en los 10 mandamientos, si te fijas, los primeros tienen que ver con tu relación con Dios, pero de los que es la relación con otros seres humanos, el primero de todos es honrarás a padre y madre. Honrar a padre y madre no es hacer una lápida muy bonita cuando se mueren y cantarles no. Honrar a padre y madre es que cuando están vivos cuides de ellos, que los llames por teléfono, que los visites, que los acompañes al médico, que le digas: papá, yo voy a la farmacia por la medicina, que vayas y digas: evidentemente que no te funciona Netflix, mira, tienes que apretar aquí, yo te lo configuro. Eso es honrar a padre y madre. Eso es. Y ese es el primero de los mandamientos en relación a los seres humanos que hay en los 10 mandamientos. Bueno, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva y su mujer, y no se avergonzaban. Y ahora veremos por qué no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: conoce con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Fíjate que la serpiente, que es astuta, sí cita la palabra de Dios tal como era. Es Eva la que la cita mal. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, como si fuera importante, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios o como los ángeles, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y después de que lo había cambiado todo lo que Dios había dicho, ¿qué hizo? Tomó de su fruto y comió. Si se hubiera quedado exactamente con las palabras que Dios había dicho, quién sabe, quizás no estaríamos metidos en esto. Fue la primera tergiversación de las escrituras de la historia, con consecuencias fatales. Entonces, bueno, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como ella había tergiversado las escrituras, ella dejó de ser el motivo por el que Dios la creó, una ayuda idónea. Ahí fue todo lo contrario. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y antes no se daban cuenta que estaban desnudos. Y ahora sí. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al ser humano, fíjate cómo lo hizo. Vamos a Génesis 2, 7.
Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es un aliento? Un aliento es el viento que viene de lo más profundo de un ser. No cogió un abanico y hizo así, venga, venga, despierta, ya, hizo un ser humano. No, no, le dio de dentro suyo, de lo más profundo. Y con eso también le dio conciencia. Tú fíjate que una persona que nunca ha leído la Biblia, que no tiene ni idea de Dios, y hace una cosa mala, le remuerde la conciencia. Así es. ¿Por qué? Porque tiene el aliento de Dios. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La conciencia le va a decir, aunque no conozca las Escrituras. Entonces, ahora ellos eran conscientes de que ahora podían hacer el mal. Antes, la sexualidad era una cosa bonita. Antes Dios les dijo 2 veces, le dijo, cuando los creó, le dijo que procrearan y llenaran la tierra. Ah, muy bien. Y luego cuando la creó, le dijo, y tú mirarás a tu mujer, ah, muy bien. Y ahora de repente, ya lo ve fatal. ¿Qué pasa aquí? Porque ya fue consciente de que podía tener remordimiento de conciencia de hacer algo malo. Entonces cosieron hojas de higuera, acordaos, de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios. Pero fíjate el ejemplo tan grande, la primera vez que Dios corrige a alguien, con qué misericordia y con qué amor tan grande, después de que lo habían hecho tan mal, después de lo mucho que les había bendecido y lo mal que se portaron. ¿Qué hizo? Les envió un rayo. No. Esta no es la historia. Oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto. O sea, no fue corriendo a decir, hermano, ¿qué has hecho? No. Se paseaba tranquilo, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No lo sabía, no tenía Google Maps, ¿cómo iba a saber, no? Evidentemente que sabía dónde estaban y que estaban escondidos, lo sabía todo. ¿Pero por qué le dice eso? Porque el interés de Dios, en su misericordia, era que aprendieran. Que para eso estamos aquí, para aprender. Y ojalá aprendamos de las Escrituras, no por experiencia. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿ves? Ahí ya es solo Dios, ahí ahora está la justicia. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Claro que lo sabía, pero es una pregunta retórica para que él reflexione, para que él, así como Dios es misericordioso con nosotros seamos misericordiosos con los demás. Le hace entender. El hombre, que todavía estaba tozudo, respondió, la mujer que me diste, o sea, encima es culpa tuya, por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, la culpa es de la mujer y de Dios. Pero es que la mujer no le abrió la boca y le metió la fruta por la boca. Él cogió porque quiso. No le puede echar la culpa, ¿no? Entonces el Señor Dios, ¿ves? Otra vez misericordiosamente, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Le engañó porque se dejó engañar y porque ella había tergiversado la palabra de Dios. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Que muchas personas opinan que la serpiente inicialmente no se arrastraba por el suelo. Pero fijaros en este detalle. Vamos a Génesis 1, 24. Dios está ahí creando la hierba, los planetas, todo. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra. ¿Por qué serpientes? Es que cuando uno escudriña tiene que hacerse muchas preguntas. ¿Por qué no dice
bestias y tortugas y animales. Bestias y elefantes y animales. Es que las serpientes no están incluidas en los animales y en las bestias. ¿Por qué ponen las serpientes ahí? Ahora tú también piensas otra cosa. Cuando creó los peces, ¿qué es lo que dijo? Y Dios los bendijo. Y bendijo Dios. Creó los seres marinos, los monstruos marinos, y los bendijo Dios. Creó Dios a Adán y a Eva, y los bendijo Dios. Pero a estos no los bendijo. ¿Por qué no los bendijo y por qué dice serpientes? Porque Dios no bendice y luego se retracta. La palabra de Dios es perpetua y es eterna. No bendijo porque aquí no podría maldecir. Dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuando esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Entonces se abstuvo de bendecir a la serpiente y menciona específicamente, por culpa de la serpiente, no bendijo a los animales, porque luego la iba a maldecir. Lo mismo pasó con los hijos de Noé. Tú vas a Génesis 6 y dice: y Dios bendijo a los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y luego Cam hizo lo que hizo. ¿Y a quién maldijo Dios? A Canaán. ¿Por qué no maldijo a Cam? Porque lo acababa de bendecir 2 versículos más arriba. Dios no reparte bendiciones y maldiciones como la lotería, ¿no? Dios había bendecido a Cam, entonces no lo maldijo, maldijo al hijo. Tocaría leer la historia, seguro que el hijo estaba metido también en algo, por algo también pues, quedó maldecido. Pero aquí Dios maldice a la serpiente a la cual no había bendecido antes. Y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Lo cual mucha gente interpreta que ya había dado a luz antes. O sea, no está claro dónde nació Caín y Abel, ¿no? Con dolor darás a luz 2 hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de a ti. Que eso desafortunadamente pues pasa mucho, ¿no? Que la mujer es maltratada. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, dijo que era una ayuda, no que era su general, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, no, y repite, Dios sí repite textualmente, no le dice no tocarás. Entonces dice: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahí la traducción correcta es: comerás la comida, no el pan, porque si no diría: Eva, ahora patatas y arroz, olvídate del pan que no quiero trabajar. No, ahí está hablando de la comida. Amén. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Mira, ¿ves? Como Dios le había hecho reflexionar y le dijo: ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se te ocurrió? Dios no fue ¡pum!, sino que fue misericordioso. ¿Qué es lo que hace ahora Adán? Honra a Eva grandísimamente. Hasta ahora, Eva era Isha, era varona. No, él había aprendido a ponerle nombres. Dios lo había puesto ahí, pone nombre a los animales. Y entonces dice: no, mi mujer se merece un nombre más que varona, más que mujer. Le pondré Eva, o sea, en hebreo, Java, que significa madre de todos los vivientes. En vez de decir: y mira, es que por hacerte caso, ¿no? No, al revés, la honra. O sea, él sí aprendió de cómo Dios le había sido misericordioso, y ahora él es misericordioso y amoroso con su mujer. Y en consecuencia de que él es amoroso y misericordioso con su mujer, mira lo que hace Dios después. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, que le podía decir: quedaros con las parras, con los pinchitos que tienen, y verás lo que te dura eso ahí.
No, vamos a hacer aquí una piel de oveja que sea bien suavecita y yo te la hago. Y además yo te voy a mostrar cómo te la puedes poner para que... Eso es mucho amor, después de lo que habían hecho. Pero también Adán había aprendido. Había honrado a su mujer, la había tratado con amor. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. A ese nosotros es con los ángeles que está hablando. Por eso te digo que mi parecer es que cuando dijo Dios se refería a los ángeles. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, como dije al principio, no tenéis que interpretar todo como lo he interpretado yo. Seguro que me he equivocado en algún lugar. Pero lo que yo quería enfatizar no es exactamente lo que yo he dicho, sino que leamos las Escrituras y escudriñemos como dijo Jesús. Fijémonos cada palabra, ¿por qué pone esta palabra? ¿Por qué pone serpientes allí? ¿Y por qué no nos bendice? ¿Y por qué Eva dice una cosa que Dios no dice? ¿Qué pasa cuando uno cambia las Escrituras y la palabra de Dios? Entonces, el énfasis que yo quería dar es que leamos más las Escrituras. Si pasas más tiempo mirando prédicas en YouTube que leyendo la Biblia, digo que por ahí vamos mal. Hay que pasar más que nada leyendo y leyendo. Y coge varias traducciones y cógete un diccionario de hebreo de vez en cuando. Buscar una palabra tampoco es tan difícil. Y ir profundizando y profundizando en las Escrituras. Bueno, pues esto es lo que tenía para hoy.